Muy buenos días, amigos todos en el Señor. Escuchemos un hermoso evangelio contemplando hoy la memoria de la Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, una virgen desposada con un varón del estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los 10 siglos, y su reinado no tendrá fin. María dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que no conozco varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá en su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. Es un texto bíblico maravilloso. Es un texto bíblico maravilloso que acabamos de meditar como parte de este retiro hermoso que hemos estado compartiendo algunas personas a nivel presencial y otras a nivel virtual. Hemos estado compartiendo temas maravillosos sobre la Santísima Virgen María, aprovechando esta memoria de Nuestra Señora de Fátima. ¿Qué decir de Nuestra Señora? Todos ustedes y yo, queridos hermanos, ya sabemos la historia de Nuestra Señora. Teológica y espiritualmente podríamos compartir mucho contenido sobre la Virgen María y sus mensajes, sobre sus apariciones, sobre sus dogmas, sobre sus milagros. ¿Qué sé yo? Tanto que compartir de la Santísima Virgen María. Pero
Yo diría, y me hago esta pregunta, y le hago esta pregunta al público, ¿qué significa para nosotros hoy que celebremos memorias a la Santísima Virgen María como a otros santos, especialmente a nuestra Reina, la Madre de Dios, la Madre de nosotros, en este caso de nosotros como comunidad, nuestra superiora? La patrona de nosotros se llama Nuestra Señora de las Divinas Vocaciones. ¿Qué podemos reflexionar en torno a María? 3 puntos fundamentales. Veo en la Santísima Virgen el perfil de un vocacionado. Medito, reflexiono, oro con el texto bíblico e encuentro el perfil de un vocacionado, de alguien que es llamado por el Señor, que cuando se siente llamado por el Señor vive en sí un cuestionamiento, se asusta, se llena de crisis. Y como decimos nosotros popularmente, cuando Dios no viene, manda al angelito. Yo digo que la intervención de la historia, la intervención de Dios en la historia del hombre, se manifiesta a través de esas palabras hermosas y consoladoras que le da fuerza el ángel a María. María se encuentra, yo diría, en crisis. A nivel humano tuvo que sentir crisis. ¿Cómo puede ser esto? Dice la Virgen María, ¿cómo puede ser esto? Yo no conozco a Aarón. Y quien interviene, quien genera un diálogo con ella, es el ángel. Cómo Dios interviene en la historia del hombre frágil, necesitado, limitado, perplejo, triste, cuestionado, a través de un ángel. La pregunta sería, en el momento en el que tú, hermano o hermana, estáis en crisis, ¿quién te habla? ¿A quién escuchas hablar? Ojalá escucháramos al ángel. Pero en medio de un dolor, uno se concentra tanto en el dolor que aunque Dios le hable y aunque Dios te abrace, no lo siente. Porque se concentra en el dolor. Hoy tenemos que decirle a la Santísima Virgen María, pedirle a la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima, Señora, haz que en los momentos difíciles te sienta. Que la intercesión tuya me ayude para que en los momentos difíciles sienta que Dios está interviniendo en mi historia para bien mío, para bien del hombre que le es fiel a Dios. Dios interviene en la historia del hombre para liberarlo, para fortalecerlo, para sacarlo adelante del hombre que es fiel a Dios. Hay un cuestionamiento. Y después de que el vocacionado se deja llenar de la gracia de Dios, a pesar de las dificultades, empieza a responderle al Señor con un sí. Y progresivamente se va preparando en las diferentes etapas de la vida religiosa, se va preparando para un sí incondicional.
Ojalá con ese sí, como de la Anunciación. Y comienza a responder. Pero en esa respuesta, el vocacionado debe sentirse amado, bendecido por el Señor. Para que a través del sentirse amado, bendecido por el Señor, se identifique con un carisma e encuentre las fuerzas para responder al medio que él desea escoger o a la vocación a la que él ha sido llamado. Tercero, la persona de por sí puede que esté en capacidad de responderle al Señor, al llamado que Dios le ha hecho, pero también tiene que buscar medios, y no cualquier medio. Un medio que verdaderamente le ayude en la santidad, le ayude a crear estrategias que le facilite vivir la vida cristiana amena, que le ayude a vivir la vida cristiana santamente. Y bueno, pues ahí está la capacidad de búsqueda, la capacidad de encontrar, pero tiene que orarlo. Entonces ahí es donde viene la fórmula. La única que sabe, yo diría, y que tiene la fórmula de cómo ser esclavo de Dios es la Santísima Virgen María. Pero primero tenemos que invocar su presencia, la del Espíritu Santo. Invocar la presencia del Espíritu Santo para que a través de la palabra de Dios yo pueda encontrarle respuesta al llamado que Dios me ha hecho. Hermanos, yo diría, no es tiempo para quedarnos en vanas reflexiones. Las apariciones de la Santísima Virgen siempre traen un mensaje. Y el mensaje que traen no es más que responder al desafío que vive el mundo en una etapa de la historia. ¿Qué se sabe? Responder al acontecimiento de una guerra, al descontrol social, político, religioso. ¿Qué se sabe? Hay muchos aspectos. Lo cierto es que celebrar una memoria de la Virgen, no nos podemos quedar solamente orando, venerándola con Ave Marías, que eso está bien. Tenemos que ir allá, más allá de simples Ave Marías y contemplaciones de dogmas. Eso es bueno, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que dar el paso. Recordar el misterio mariológico hoy día debería llevarnos a comprometernos con una realidad que vive nuestro país y que amerita soluciones y que el ser humano de por sí no puede responder si no se dobla ante la presencia de Dios, dobla sus rodillas ante la presencia de Dios para pedirle que por intercesión de María podamos responder a los desafíos que tiene nuestra Iglesia hoy. La Iglesia tiene unos desafíos para los cuales nosotros tenemos que prepararnos sí o sí. No podemos vivir con los ojos vendados ante una sociedad, una realidad que aclama al cielo. Todos los acontecimientos a nivel político, social, económicos que vive nuestro país clama al cielo y amerita respuestas. Y para eso nosotros necesitamos prepararnos
como miembros de una iglesia para responder cotidianamente a la luz de la palabra los desafíos de nuestra época y nuestro tiempo que nos está tocando vivir. La vida cada día parece ser más dura, pero a la vez es bueno que la vida se ponga dura para que nosotros podamos encontrar firmeza en la fe, buscar la verdadera identificación de la fe, de la religión que me caracteriza, y así encontrar herramientas de tal forma que unidos como cristianos demos respuestas a los desafíos de nuestra iglesia, de nuestra época en el día de hoy. Repito, no es el momento de quedarnos en simples reflexiones, es el momento de orarle al Señor, de venerar a la Santísima Virgen María, pegarnos de ella, aclamar el Espíritu Santo para que nos ayude, que a través de la Sagrada Escritura nosotros encontremos razones, fuentes, argumentos, respuestas a la realidad que vive el mundo de hoy. Si realizamos un retiro, tiene que tener un objetivo, una finalidad. Tenemos que aprovecharnos los momentos lindos a nivel espiritual que estamos compartiendo, a nivel virtual y personal y presencial. Porque si no, no tiene sentido reunirnos, vivir retiros espirituales cuando no hay un compromiso serio con la palabra de Dios, con el Señor, para respuestas a la época que estamos viviendo. La realidad que vive el mundo de hoy, con sus dificultades violentas, con sus problemas económicos, políticos y religiosos, aclama al cielo y pide respuestas. Y si no la damos desde nuestra oración y nuestra acción, nosotros estamos siendo campana que no suena. No podemos quedarnos. A mí me encanta, queridos hermanos, la frase que el día domingo meditamos. Y es cuando se le presenta, se manifiesta en el Evangelio que hay dos hombres de blanco y le dice: Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Podría también creernos esa frase para nosotros. No podemos quedarnos simplemente viviendo un retiro y punto. El retiro espiritual a nivel mariológico tiene que llevarnos a un compromiso serio con la palabra y buscar estrategias para responder al mundo de hoy en el campo vocacional, en el campo cristiano. Y que sea el Espíritu Santo quien nos ayude, como dice el dicho popular: una sola golondrina no hace llover, pero muchas, es mucho ruido lo que hace. Ayúdanos, queridos hermanos, a orar por las vocaciones, a aclamar el misterio cristiano, seguir venerando a la Santísima Virgen con el Santo Rosario. No nos hace mal a los que dejamos siempre el tiempo. En nuestro programa siempre dejamos el tiempo para venir a María con el Santo Rosario. No nos hace mal. Crecemos a nivel espiritual, nos mantiene unidos y nos protege de las fuerzas del mal que cotidianamente mantienen nuestra vida tambaleando. Pidámosle al Señor que a través del Santo Rosario, yo digo que cuando veneramos con el Santo Rosario meditamos el misterio cristiano, el misterio de Jesucristo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de mantenernos siempre unidos y que trabajemos cada día para unir los hombres dispersos por el mundo a causa del mal. Y que
en los momentos difíciles seamos fuertes, en los momentos tristes recibamos el consuelo y en los momentos de perplejidad y preguntas que tengamos a nivel espiritual, el Señor sea la respuesta a través de su bendición. Dios les bendice, una feliz noche, y que este santo retiro que hemos estado compartiendo en este día nos sirva para vivir la vida cristiana de tal forma que verdaderamente nos identificamos con lo que somos y con lo que profesamos. Jesús, María y José.